Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo afectuoso. Hace un tiempo ya que no nos comunicábamos por medios audiovisuales. Eh, Me había confesado con ustedes, había confesado mis opiniones a través de las letras, ¿no? En mis artículos que publico en marinozapetrd.com. Eh, y bueno, eh, quería esta vez hacer algo diferente, quería usar el medio audiovisual, que es más inmediato, porque el tema que vamos a tratar o trataré hoy está encima de nosotros. Es el próximo, en 3 días serán las elecciones de los Estados Unidos, las elecciones presidenciales, y también habrán elecciones congresionales. Se elegirán algunos senadores y los representantes de la Cámara Baja de los Estados Unidos. Bueno, está todo en las urnas, el presidente, senadores y representantes. Bueno, eh, quería informarles también que quería, próximamente abriré un canal de YouTube donde trataré temas diversos como política, filosofía, historia intelectual, literatura, etcétera, ¿no? El título del canal, el canal se llamará Pensando en Todo, y como lo sugiere, vamos a pensar en todo, ¿no? Buscaremos profundidad, vamos a poner los obstáculos a nuestros prejuicios, a nuestras creencias, por de verdad hacer un ejercicio intelectual, ¿no? Porque ustedes, como han leído en mis artículos, trato siempre de buscar profundidad en mis escritos, eh, y bueno, tratar de hacer algo serio, honesto, y así será en mi canal también. Bueno, pero quería hablarles hoy de las elecciones que serán en 3 días en los Estados Unidos. Como pueden ver, ya yo voté. Eh, Soy una persona que goza de la doble ciudadanía. Soy ciudadano dominicano y soy ciudadano norteamericano. Y bueno, quería de alguna forma dirigirme a mis compatriotas, a mis amigos latinos de mi comunidad, eh, porque, bueno, publiqué en mi página de Facebook por quién iba a votar, ¿no? No lo oculté, ¿no? El voto, yo voté por Joseph Biden, el vicepresidente de Obama por 8 años, y no por el presidente Donald Trump. Voté en contra del presidente Donald Trump. Y mucha gente me preguntó que por qué, y decidí hacer este video. Eh, yo creo que la pregunta no creo que sea por qué voté por Biden, sino por qué voto en contra de Trump. Esa es la pregunta. Porque creo que este presidente es de alguna manera único por, por, por muchas razones, y quiero que ustedes me ayuden a pensar y a decidir y a aclarar ciertos, eh, ciertos temas. Y creo que al elegir un presidente, elegir cualquier político, elegir a cualquier gobernante que va a decidir los destinos de un país, debemos tener en cuenta, yo creo, 3 cualidades o 3 características de un presidente. Yo creo que en vez de aplicárselas a Biden, yo creo que sería apropiado para otro video, de Joker, se le deberían aplicar a Donald Trump, porque creo que eh, es más apropiado. Yo en esta semana estuve leyendo una entrevista que le hizo el diario El País, el periódico más importante de España, a Jorge Ramos, el periodista de Univisión, el emblema de Univisión. Y el periodista dijo, y cito, ¿cómo es posible, decía Jorge Ramos, que alguien que ha hecho comentarios racistas y sexistas, que se niega a condenar a grupos de supremacistas blancos, consiga el voto latino? Pero Jorge Ramos no se explica cómo es que Donald Trump
consigue tener por lo menos la mayoría en frente a Biden, la mayoría del voto de los hombres latinos. No la mayoría del voto en general, sino la mayoría del voto latino. Pero la pregunta de Jorge es oportuna, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que el presidente puede tener un apoyo cuando en verdad el presidente no creo que haya ocultado su racismo, ¿no? Yo no creo que el presidente quiera a personas de color, a personas hispanas en este país, pero aún así, señores, los latinos, hay una gran parte de nuestros hermanos que apoyan al presidente Trump, ¿no? En varias encuestas ya hemos visto como hasta un 39% de los latinos votarán nacionalmente por Trump. 39%, eso es mucho. Entonces quería, y yo personalmente conozco varias personas en mi círculo, personas que son seguidores míos en las redes, que me dicen voy a votar por Trump. Así nomás. Entonces yo le hago preguntas. Le hago preguntas de 3 características, 3 cualidades que yo creo que son fundamentales para un gobernante. Que son, primero, yo creo que el carácter, la integridad de un gobernante es muy importante. Le hago preguntas, ¿no? Yo le digo, ¿usted cree que el presidente Trump tenga el carácter para ser un gobernante del país más poderoso del mundo, de ser gobernante de 320 millones de personas? Segundo, ¿usted cree que verdaderamente el presidente en los últimos 4 años ha hecho por el país o ha tenido las políticas correctas para solucionar los problemas del país? Tercero, le digo, ¿usted cree que el presidente tiene la ideología correcta? Que son 3 características fundamentales, ¿no? Y vuelvo y repito, ideología, política y carácter. Pero entonces, honestamente, yo curioso, porque siempre me encuentro muy curioso, y valga la redundancia, el hecho de que las personas vayan a votar por Trump. Y le digo, por ejemplo, cuando hablamos de carácter, les digo, bueno, usted no le causa, de verdad no le hace cuestionarse su voto por Trump o su inclinación hacia Trump, el hecho de que el presidente haya confesado en esa grabación famosa que él agredía a las mujeres sexualmente, si le gustaba, si le encontraba atractiva, le agarraba los genitales, ¿no? Eso va dentro del carácter de un presidente, ¿no? Eso no demuestra algo del carácter de un presidente. O por ejemplo, cuando el presidente, porque lo sabemos ya, tuvo una affair, una infidelidad con la estrella porno Stormy Daniels, estando su esposa Melania Trump embarazada de su hijo más pequeño Biden. Eso en verdad no cuenta en su carácter, no cuenta, no lo hace a usted pensarlo 2 veces cuando vota por Trump. A eso le pregunto yo a mis hermanos latinos en mi comunidad. O si a usted no le importa que el presidente sea un mentiroso patológico, que de acuerdo al Washington Post ha mentido más de 20,000 veces en 4 años, que ya en estos momentos de desesperación en las campañas el presidente miente más que las verdades que dice. ¿No le importa eso? Eso no tiene que ver con el carácter. Pero créalo o no, muchos dicen eso. A mí no me importa el carácter de una persona. A mí me han dicho ayer, me dijo una señora, no, en verdad el carácter no, todos somos imperfectos. Entonces procedí a preguntarle, ¿y usted no cree y las estrategias del presidente, la política en 4 años, el presidente no ha tenido, solamente ha tenido una sola victoria, que fue la ley de reforma fiscal, ¿no? Y la ley de reforma fiscal está demostrado ampliamente que solamente benefició a él
y a sus amigos, los millonarios y billonarios de este país. Y me dice, ¿lo piensa? Me dice tampoco que eso no le molesta tampoco. Le digo entonces, ¿a usted no le molesta que usted, siendo una persona de trabajadora humilde, ¿no?, de la clase trabajadora de este país, clase media baja, usted no le molesta que el presidente pague $750 de taxes, de impuestos federales aquí, cuando yo estoy seguro que la gran mayoría de norteamericanos pagan más impuestos que él siendo un hombre supuestamente billonario? ¿Eso no le molesta? Entonces pasa una reforma fiscal para beneficiarse él y sus amigos, ¿no? No para beneficiar a la clase media, que son el motor de este país, ¿no? Entonces, tampoco le molestan esas pólizas, esas políticas que ha implementado. La única victoria, hasta donde yo sé, rotunda del presidente Trump. La ineficacia de la política del presidente no le molesta, ¿no? Tercero, entonces aquí llegamos a un tema de discusión, digamos, ideológico, ¿no?, que también es importantísimo. Entonces, después que algunas personas yo le digo, bueno, el carácter, me dicen, carácter no importa, no me importa que mienta, no me importa que sea un tipo que promueve información falsa en sus redes sociales, no me importa que el presidente no haya tenido ninguna victoria, me dicen. Lo importante es, y vuelvo a la ideología, lo importante es que es un cristiano, un buen cristiano. Y le digo, ¿de verdad ustedes creen que el presidente es un cristiano? Sí, porque lo vi por allá que se tomó una foto con una Biblia. Y digo, oh sí. Y está en contra del aborto. Wow. ¿Verdad? Y con estas personas yo hablo porque me gusta comprenderlos, me gusta escuchar. Yo escucho y me paro a conversar con ellos. No digo que estoy feliz mientras converso con estas personas, pero sí, créame, aquí en Queens, Nueva York, donde vivo, aquí hay personas que no le importan el carácter del presidente, no le importa que no haya tenido, no haya hecho nada, no haya hecho políticas significativas para cambiar el rumbo del país, sino políticas que benefician a él y sus amigotes. Pero cuando llegamos al tema ideológico, dicen, ahí sí, por eso voto por Trump. Algunos dicen. O algunos ya, para el momento que llegamos a esta tercera categoría, ya me han dejado solo y se han marchado. Y dicen, no, porque el presidente es un buen cristiano y el presidente está en contra del aborto. Hasta cierto punto yo entiendo. Dicen que si ellos están en contra, que ellos consideran que la vida empieza en el momento de concepción del bebé. Y que creen que cualquier aborto, bajo cualquier circunstancia, está mal. Bueno, entonces mi pregunta a ellos después que dicen esto, ¿entonces usted cree que verdaderamente el gobierno tiene derecho de decirle a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo? Sí, bueno, entonces lo siguiente es que podrán decirnos lo que tenemos que hacer con nuestros pensamientos y con nuestro verbo, lo que hablamos, ¿no? Entonces van a empezar a limitar todo, van a empezar a legislar todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, este tipo de comportamiento, ¿no?, y este tipo de políticas, porque ya, de hecho, el presidente Trump ha nombrado la jueza Amy Coney Barrett a la Suprema Corte para que haga dos cosas específicamente. Porque ya los abogados de él demandaron, el Departamento de Justicia demandaron o han llevado a la Suprema Corte dos temas. Primeramente, quieren hacer ilegal el aborto en todos los Estados Unidos. Y segundo, dejar sin
seguro de salud a 22 millones de personas. 22 millones de personas en plena pandemia. Entonces, en esta serie de preguntas, yo quiero que ustedes, algunos, se la hagan a ustedes mismos. Y algunas veces las personas dicen, sí, pero lo que me gusta es que es un presidente fuerte. No le importa el carácter, no le importa la política que ha implementado, no le importa su ideología, no le importa que su ideología sea una ideología donde dirigida a que las mujeres no tengan derecho de controlar su propio cuerpo. Eso sin mencionar muchísimas otras cosas, pero yo creo que estas son fundamentales para nosotros juzgar, ¿no? Juzgar a nuestro líder, a la persona que nos gobierna, ¿no? Esto sin mencionar, claro está, lo que dijo Jorge Ramos en su pregunta. El presidente que prácticamente no tiene pudor o no esconde su racismo, que le ha dicho a grupos supremacistas que estén alerta por si pierden las elecciones, llamando a la violencia. Porque muchos de nuestros compatriotas latinos no les molesta que el presidente sea un racista. Incluso dentro de mi comunidad veo muchos que dicen, no, es porque yo no, aquí es demasiado ilegal, somos latinos, somos inmigrantes todos. No, porque aquí es demasiado ilegal y el presidente está limpiando las calles. Y está mandando a los mexicanos y a los ecuatorianos a sus países porque vienen aquí ilegal y vienen así se expresan algunos hermanos latinos de sus compatriotas y otros ciudadanos que viven en el mismo lugar, en el mismo condado, lo que sea, ¿no? Entonces, son cosas que debemos pensarlas. En verdad, yo, siendo una persona de color, y voy a hablar de modo personal ahora, yo he vivido fuera de Nueva York. Y Nueva York, es la ciudad más diversa, donde hay más tolerancia y eso. Pero cuando usted va 2 horas fuera aquí de Nueva York, y incluso en Nueva York, en edificios de Manhattan donde yo he residido, he vivido, hay personas de la raza blanca aquí que no se suben al mismo elevador que yo, no se quieren sentar al lado mío en el bus público. Porque tengo el color de piel morena, porque no sé, porque me ven diferente. Y a ese tipo de política, ese tipo de comentarios a muchos latinos no les molesta. Usted sabe lo que es tener que usted justificarle su humanidad a otro individuo, a otro ser humano. Decirle yo soy humano también constantemente para que lo puedan reconocer. Es difícil. Es como si usted tuviera que rogarle para que lo reconozcan como ser humano. Ese es mi problema con el racismo. Ese es el problema con el racismo y es peor dentro de nuestra comunidad. Porque muchos latinos, no digo todos, me dicen, pero es que los negros los negros viven del gobierno y eso. Pero no se preguntan, ¿quién duró 460 años? Los ancestros de los afroamericanos que tenemos ahora, que viven con nosotros, que son nuestros hermanos. Trabajaron 460 años para hacer de este país el país más rico de la historia. O si cuando dicen, pero es que aquí hay demasiado mexicano, así mismo. Hay un segmento, ese 39% que va a votar por Trump. Algunos de esas personas, ¿usted sabe lo que dicen? Hay muchos mexicanos ahí que quiero que lo manden ilegal, que lo manden a su país.
Y a mí se me ocurre algunas veces y le digo, usted ha escuchado nombrar, usted ha escuchado del estado de Nuevo México, Montana, Colorado, Arizona, Texas. ¿Usted sabe quién le pertenecían a esos estados? Entonces, eh, yo creo que esto es una reflexión, no solamente para nuestros hermanos que empiezan a votar por Trump, sino todavía para aquellos que, que no se han decidido. Ustedes verdaderamente, porque cada minuto que el presidente Trump esté en la Casa Blanca, aparte de sus deficiencias y su extraordinaria ineptitud para gobernar, ya tenemos 225,000 muertos por el COVID en este país. Y él dice que no, que eso va a pasar sin tener sin tomar medidas, sin tomar el liderazgo, sin saber qué se va a hacer, esperando que quizás se encuentre una vacuna, sin tener medidas que pongan a salvo a las personas más vulnerables. Ese es el presidente de los Estados Unidos. Por ese señor yo voté en contra. Por ese señor que cada minuto que pasa en la Casa Blanca empodera a muchas personas que nos sigan, que discriminen a nuestros hermanos latinos. Y en este video me estoy refiriendo a los hermanos latinos. Esto va dirigido a ti, hermano latino, que todavía no has votado. Tienes que ir a votar. Porque cuando ellos ven a un Hernández, a un Rodríguez, a un García, y cuando ven la tez morena o diferente de sus hijos, ellos no. ¿Ustedes creen que los racistas verdaderamente, como el presidente Trump, ven un ser humano? Cuando ven una persona de color o cuando ven a una persona, un latino principalmente, no se acuerda lo que dijo de los mexicanos, que eran violadores y que venían de este país a aprovecharse. Porque él cree, para él todos los latinos son mexicanos, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Porque el tipo no tiene. Entonces, yo espero que podamos tomar estas cosas en consideración. Y yo reto a cualquier persona que ve este video y podemos hasta conversar, que me diga verdaderamente, que me justifique su voto por Donald Trump. Yo lo reto. Me gustaría tener una conversación con un simpatizante de Trump. Y yo lo conozco, pero no creo que vayan a salir. Que no creo que se tenga la valentía para tener una conversación inteligente donde uno exponga temas concretos. Entonces, hermano latino, sal a votar. Sal a votar con conciencia. Sal a votar por el futuro. Para que cuando tu hijo, tu familiar vaya caminando por la calle, no tenga vergüenza, no se sienta amenazado. Entonces, yo creo que estas son las que he dado, las razones por las cuales tú deberías votar por Joe Biden, en vez de Donald Trump. Por eso yo creo que debemos enfocar en sacar a Donald Trump. Porque Biden es una persona que por lo menos es una persona íntegra, una persona con mucha experiencia y es por lo menos una persona que se puede identificar. Donald Trump sufre, en mi opinión, en mi juicio, de la peor enfermedad que puede sufrir cualquier ser humano, que es de una enfermedad que se llama imposibilidad o inhabilidad de amar, de identificarse con otros.
de tener empatía con los otros seres humanos, con los otros seres humanos. Y eso nos evita, no, eso es fatal, porque nos limita a la persona a identificarse con el otro, a sentirse en comunión, en armonía con los otros que viven a su alrededor. Porque viven en una isla de uno. Buenas, te deseo lo mejor, te deseo mucha suerte y ojalá aquellos que no han votado, ojalá que esto les sirva de algo y que salgan a votar. Hasta la próxima. Un abrazo.